Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bendición saludarte hoy en esta noche. Quiero invitarte a este culto que se llama culto de sanidad y milagros. Es un culto donde nosotros podemos ver maravillas, milagros, sanidades. Así que si tú te sientes enfermo, te invito a que te quedes con nosotros en esta hermosa palabra. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida y que va a ser de bendición para tu casa. Dios les bendiga. Qué bueno poderles saludar esta noche, poder estar con ustedes en este tiempo. La verdad que podemos decir nosotros, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios ha sido extraordinario en todos estos días que hemos mantenido en casa, que hemos estado con toda la familia. Hemos sido testigos de cómo la mano de Dios ha estado con nosotros. Yo no sé usted, pero yo personalmente he sido testigo de su mano, he sido testigo de su provisión, he sido testigo de su protección durante todos estos días. Sí, ciertamente no hemos podido de pronto salir de las casas, no han podido viajar, e incluso algunos de los que nos están mirando a través de este medio, que por esta situación quedaron por fuera del archipiélago, quedaron por fuera de la isla de San Andrés o por fuera de su departamento, de su casa, de su tierra, de su ciudad. Pero a pesar de eso, hemos sido testigos de cómo la mano del Señor nos ha guardado. Durante estos días hemos tenido los servicios, hemos tenido los cultos, el Señor nos ha guardado, hemos sido testigos de cómo la mano de Dios nos ha sustentado. Y bueno, hemos escuchado también la palabra. El Centro Familiar de Alabanza hemos continuado teniendo nuestros servicios cada uno en los diferentes días. Los martes hemos tenido nuestro despertar con Jesús y hemos sido testigos de cómo Dios se ha glorificado. La gente nos ha escrito y la gente nos ha dicho muchas gracias porque estamos aquí conectados escuchando esa palabra. Hemos tenido nuestro servicio también, nuestro culto del viernes de sanidad y milagro, y también hemos sido testigos de cómo personas, no solamente en la isla, no solamente las personas de la iglesia, sino gente de diferentes lugares del país que también se han conectado. Hemos tenido nuestro servicio de domingo, donde también hemos estado predicando la palabra y hemos llegado a muchas personas. Hemos tenido predicaciones donde hemos tenido más de 2,000 reproducciones. Dios definitivamente ha sido extraordinario. Y lo que de repente parecía ser como una situación de dificultad, como una prueba, lo bueno es que Dios es especialista en cambiar circunstancias, cambiar lo malo por bueno. Así que aquí estamos esta noche y estamos dispuestos a escuchar la palabra del Señor, dispuestos a que la palabra del Señor nos ministre, la palabra del Señor nos hable. Hoy quiero tocar un tema con ustedes. Y estos días muchas personas han estado preocupadas, algunos por las situaciones que están atravesando, por los acontecimientos. Gente me llama, me escribe preocupada: pastor, es que seguramente estamos en el fin del mundo, pastor, es que yo creo que ya como que estamos ahí a la puerta, pastor, como que... Y todas esas preguntas que han llegado me han llevado a pensar lo siguiente, y es que es muy importante, es muy valioso que nosotros tengamos el fundamento de la palabra de Dios. Quiero hablar hoy acerca de esto, de la palabra de Dios. Quiero hablar por lo menos seis cosas que son importantes, 6 cosas que deben ser imperativas en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y entonces, cuando la palabra de Dios está metida en usted, cuando la palabra de Dios está metida en mí, cuando de repente nosotros podemos permitir que la palabra del Señor se meta en nuestros tuétanos y se convierta en la base, en el eje de nuestra vida, entonces no permitirás que los vientos te muevan, no permitirás que la tormenta te asuste, sino que por el contrario tu fundamento está amparado en la palabra del Señor. Así que le dije que voy a hablarle acerca de 6 cosas, y la primera cosa que le quiero hablar hoy acerca de la palabra de Dios es que la primera cosa que usted debe meterse hoy en sus tuétanos y que permitir que esa palabra corra es esto: a través de la palabra de Dios me revela el Señor su pensamiento.
¿Por qué la importancia de la palabra de Dios? Porque a través de la palabra de Dios, Dios me revela su pensamiento. Por eso quiero que leamos hoy en el libro de Isaías, en el capítulo 55, y voy a dar tiempo para que lo busquemos. Libro de Isaías, capítulo 55, del verso 8 al 11. Quiero leer ese texto. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿por qué la importancia de la palabra de Dios? Porque cuando leo la palabra de Dios, me revela los pensamientos de Dios. Oye, ¿cómo así que me revela los pensamientos de Dios? Oiga lo que dice entonces, por favor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículo 10. Porque como descienden los cielos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Así, oiga eso, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga esto, ¿por qué es importante la palabra? ¿Por qué usted tiene que meterse y llenarse de la palabra de Dios? Primero, porque cuando yo me lleno de la palabra de Dios, sabe la importancia de la palabra de Dios, me revela los pensamientos de Dios. Y es que es importante entender que mis palabras revelan mis pensamientos. Usted habla lo que usted piensa. Si usted quiere saber cómo piensa Dios, usted debe leer la palabra de Dios. Hay gente que quiere saber el pensamiento de Dios, y de hecho hay algunos que dicen: ¿cómo puede uno saber el pensamiento de Dios? Pues señoras y señores, hay una manera para poder saber el pensamiento de Dios, y la manera para saber el pensamiento de Dios es leyendo la palabra de Dios. Porque al leer la palabra de Dios, entonces usted tendrá el pensamiento de Dios. Usted sabrá cuál es la idea de Dios, cuál es el propósito de Dios. Por esa razón es importante que nosotros, que usted y yo podamos leer la palabra de Dios, entendamos la importancia de la palabra de Dios. La segunda cosa, porque son 6, y le digo el número para que cuando lleguemos en 5 usted pueda decir: ya el pastor va a terminar. Así que la segunda cosa de por qué es importante la palabra de Dios, no solamente porque me revela el pensamiento de Dios, sino porque ilumina el camino que debo tomar. ¿Me está entendiendo lo que digo? ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque me ilumina el camino que debo tomar. De hecho, la Biblia dice en el Salmo 119, que también quisiera leerlo con usted. Salmo 119, el versículo 104. Salmos 119, versículos 104 y 105 dice de la siguiente manera, y me gustaría que lo podamos leer para que usted mire, es la importancia de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios ilumina el camino a tomar. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oiga esto. ¡Qué tremendo! ¿Por qué debo yo leer la palabra del Señor? ¿Por qué hay importancia en la palabra de Dios? No solamente porque me revela el pensamiento de Dios, sino porque ilumina el camino que debo tomar. Usted debe entender algo: en cada circunstancia siempre hay 2 caminos. Siempre uno se ve enfrentado a 2 caminos en esta vida. Usted en esta vida siempre se va a ver enfrentado. En el caminar de la vida siempre van a haber 2 caminos, y usted debe determinar cuál camino tomar. Siempre va a haber un camino de verdad y un camino de mentiras.
Siempre usted va a encontrar que en el caminar de la vida siempre se va a encontrar a decisiones que debe tomar. ¿Qué camino tomo? Está este camino y está este otro camino. ¿Cuál camino determino tomar? El uno es un camino de muerte, el uno es un camino de error, el uno es un camino de repente que no me lleva a cosas buenas y el otro es el camino correcto. ¿Cuál camino tomo? Por eso la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Por eso la importancia de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra se convierte en una lámpara que me muestra el camino correcto. Se convierte en una lámpara que me dice el camino que debes tomar es este. ¿Sabe por qué? Porque me muestra el pensamiento de Dios. Pero ¿sabe por qué más? Porque me muestra el camino correcto que debo tomar para no caminar en mentira, para no caminar en error, para no caminar en frustración, sino para tomar el camino que Dios ha determinado. Por eso la Biblia se convierte en una lámpara. Por eso la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en medio de la oscuridad del mundo siempre me va a mostrar el camino correcto. 3. La tercera cosa, ¿por qué es importante la palabra de Dios? No solamente porque me revela el pensamiento de Dios, no solamente porque ilumina el camino que debo tomar, sino tercero, porque es la comida para nuestro espíritu. Es la comida para nuestro espíritu. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Libro de Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice de la siguiente manera: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Qué tremendo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice de la siguiente manera. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Escúcheme muy bien. ¿Por qué es importante la Biblia? Porque es comida para nuestro espíritu. ¿Sabe? Yo he conocido personas que son expertas en comida. Y es tremendo porque estas personas que son expertas en comida son capaces de coger un queso y de repente tú no le dices qué clase de queso es. Lo huelen y dicen: es que este queso es, y te dan el nombre exacto del queso. Oh, hay personas tan expertas en las comidas que ellos saben cuántas cucharadas debes colocar, o cuánta cosa debe hacer, o cuánto tiempo debes colocarlo al horno. Son expertos en comida. Oh, qué tremendo esto. Pero también necesitamos personas que puedan entender la importancia de la palabra de Dios, que es la comida que necesita nuestro espíritu, que puedan ser expertos en esta comida, que puedan ser expertos en esta palabra, que son gente que dicen: sí, yo soy experto en la comida espiritual, soy experto en la palabra de Dios, soy experto porque me encanta, porque comienzan a ahondar en la palabra, porque ellos hablan de la palabra, porque ellos navegan en la palabra. Así como usted ve gente experta en comida que habla de tal comida y hablan con tal pasión, necesitamos gente que pueda hablar con pasión acerca de la palabra de Dios. 4. Y quiero recordarle para que no se le olvide, porque primero, porque la importancia de la palabra de Dios, porque me revela el pensamiento de Dios, porque la importancia de la palabra de Dios, porque ilumina el camino que debo tomar, porque la importancia de la palabra de Dios, porque es comida para nuestro espíritu. 4, porque la importancia de la palabra de Dios, porque Dios nos poda y nos limpia a través de ella. Porque Dios nos poda y nos limpia a través de ella.
Me encanta ese texto que dice en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Me encanta ese texto y me gustaría que lo coloquemos hoy. 2 Timoteo 3, 16 dice de la siguiente manera. 2 Timoteo 3, 16 dice de la siguiente manera: toda la escritura, ojo a esto, no dice alguna, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, y dice de la siguiente manera: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Oiga esto: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1, dice de la siguiente manera. Oiga esto, está hablándome de que me puede llevar a la perfección, la palabra de Dios. Que me puede llevar a mí a hacer las cosas mejores, la palabra de Dios. Pero oiga, Juan capítulo 15, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, oiga esto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3 dice así: ya vosotros estáis limpios. ¿Y sabe por qué estamos limpios? Dice: por la palabra que os he hablado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué es importante la palabra de Dios? Porque nos poda y nos limpia. Yo a veces he visto árboles que llega el momento en el que veo personas que comienzan a podar estos árboles. Y uno, cuando están podando los árboles, uno dice: oh, por favor, no pode ese árbol, porque ahora el árbol que se veía como todo verde y bonito, ahora está podado y se comienza a ver de repente de otro color, y no muy bien, no muy feo. Pero ¿sabe por qué se poda el árbol? Se poda ¿para qué? Para que coja más fuerza, y entonces ahora las hojas salen más verdes y ahora las ramas cogen más fuerza cuando se poda. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos poda, nos quita todas aquellas cosas que Dios no quiere que tengamos. La palabra de Dios nos poda, nos quita todas aquellas cosas que Dios no quiere que carguemos. Oh, la palabra de Dios nos limpia, porque nos muestra cual espejo cosas que no nos agradan. ¿Cuántas veces nosotros posiblemente salimos sin vernos al espejo y llevamos cosas en los ojos, llevamos cosas en el rostro que nosotros no las vemos? Pero cuando nos paramos al espejo, entonces el espejo nos muestra la realidad de nosotros y comenzamos a quitar cosas que no deben estar. Eso hace la palabra de Dios. Por eso, si algo hay importante en este tiempo, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no solamente te revela el pensamiento de Dios, la palabra de Dios no solamente te ilumina el camino que tú debes tomar, la palabra de Dios no solamente es la comida para nuestro espíritu, sino que la palabra de Dios también nos poda y nos limpia. Sabe, mi amado, mi amada, si algo necesitamos hoy es la palabra de Dios. Usted no puede seguir haciéndose llamar creyente, cristiano, cristiana, si no es apasionado por la palabra de Dios. La quinta cosa de la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios desarrolla mi fe. Oiga esto: la palabra de Dios desarrolla la fe. Por eso dice en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 6. De hecho, usted recordará que también la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 6 dice, vamos a leer hasta el 10. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbes, ciudades de Liscaonia, y a toda la región de circunvecina. Versículo 7. Y allí predicaban el evangelio. Versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Versículos 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe,
fe, oiga esto, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, alabado sea el nombre del Señor, y anduvo. Qué tremendo esto, solamente hasta el 10. ¿Y sabe por qué? Es tremendo porque el apóstol Pablo estaba predicando y había un hombre allí que estaba cojo. Un hombre ahí que tenía un problema de salud, un hombre que tenía un problema, una discapacidad. Pero cuando Pablo estaba predicando la palabra, en ese momento Pablo lo miró y se dio cuenta que el hombre tenía una fe tremenda. Es que la fe viene, ¿sabe? Viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que se desarrolle en nosotros la fe. Y cuando Pablo vio la fe que había en el hombre, entonces el apóstol Pablo habló y le dijo: levántate. Y aquel hombre enfermo se levantó y fue sano. ¿Sabe por qué fue sano? Por la fe que tenía. Es necesario que usted se abrace de la palabra de Dios. Es necesario que usted no esté hoy corriendo detrás de fábulas. Es que me gustó cómo predica este o cómo predica aquel. Pero sabe, muchas veces este y aquel predica de todo menos de la palabra de Dios. Estamos viviendo un tiempo difícil y donde hay muchos que se hacen llamar apóstoles, que posiblemente entré en una habitación, Dios me dijo esto y Dios me dijo aquello, pero lo que ellos están diciendo que Dios le dijo no está en la palabra de Dios, y usted está siguiendo a hombres en vez de seguir la palabra de Dios. Mi hermano, entienda, nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que se desarrolle fe en el corazón del hombre. Y la última cosa de la que quiero hablar, número 6, porque no solamente la palabra de Dios desarrolla fe. Y escúchelo por si lo está apuntando. La palabra de Dios me revela el pensamiento de Dios. La palabra de Dios ilumina el camino que debo tomar. La palabra de Dios, oiga, es comida para mi espíritu. 4, la palabra de Dios nos poda y nos limpia. 5, la palabra de Dios desarrolla mi fe. Y 6, la palabra de Dios es nuestra única arma de defensa para que peleemos. Voy a repetir: la palabra de Dios es nuestra única arma para poder defendernos. ¿Cómo así, pastor? Oiga lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Voy a repetirlo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oiga eso, que es la palabra de Dios. Ahí la palabra que se usa es rema. Apocalipsis 1:16 dice, Apocalipsis capítulo 1 versículo 16 nos habla de cómo de la boca, dice, y tenía en su diestra 7 estrellas. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Amén y amén. Es la espada de 2 filos. La espada de 2 filos, la palabra de Dios. La importancia, porque es nuestra única arma. Usted recordará que cuando Jesús fue tentado ahí en el desierto, ¿sabe? Se le apareció Satanás. Y Satanás comenzó a atacarlo de manera feroz con las tentaciones. Pero cuando llegaron las tentaciones, ¿sabe cómo Jesús lo derrotó? Lo derrotó de la siguiente manera: escrito está. Escrito está. Uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy es que muy pocos pueden decir escrito está, porque no son amigos de la palabra, porque no leen las escrituras, porque solamente andan escuchando fábulas. Quiero terminar dándole unos consejos solamente. Permítame darle 3 o 4 consejos para terminar hoy.
Antes de terminar, quiero darle 4 consejos. Primero, acepta su palabra como tu autoridad final. Voy a repetirlo. Acepta su palabra como tu autoridad final. Que sea la palabra de Dios tu autoridad final. Cuando tú aceptas la palabra de Dios como la autoridad final, oiga lo que dice Salmo 119, versículo 128. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Aborrecí todo camino de mentira. Escúchalo bien. Acepta la palabra de Dios como tu autoridad final en tu vida. Segundo consejo, léala y léala. Léala y léala. Yo recuerdo, estaba escuchando a un predicador y ese predicador contó la historia de un hombre en los Estados Unidos. El ferrocarril de Canadá necesitaba entrar a tierras de los Estados Unidos, pero para entrar a tierra de los Estados Unidos necesitaba que este hombre vendiera parte de sus tierras para poder pasar por allí el ferrocarril. En la negociación que se hizo, se le dijo a este hombre que por permitir solamente el paso allí, permitir un pedacito solamente para que pasara el ferrocarril, se le iba a dar un sticker, un tiquete, que iba a ser un tiquete de por vida, para que él pudiese subir en cualquiera de los ferrocarriles a cualquier destino del ferrocarril mientras que él estuviera vivo. Pero ¿sabe qué dice la historia de este hombre? ¿Sabe qué fue lo que hizo este hombre con el tiquete que le dieron? La historia dice que nunca se subió en el ferrocarril. Lo que hizo fue que cogió el tiquete y lo mandó a plastificar y se lo colocó en el cuello para que todo el mundo lo mirara. Qué tremendo. Porque así hay muchas personas que hacen lo mismo. Tienen la Biblia, un instrumento lleno de poder, pero lo tienen como lujo y no le sacan el provecho que se le debe sacar. La tercera cosa que debes hacer con la palabra, o el tercer consejo para terminar, es medita en ella. Medita. Meditar es coger un texto, leerlo una vez, leerlo 2, leerlo 3. Medite en la palabra. El Salmo capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón. Salmos capítulo 1, versículo 1 hasta el 3 dice de la siguiente manera. Usted puede leerlo junto conmigo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, escúchelo, medita de día y de noche. Oiga el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y por último, último consejo: siéntese a escuchar la palabra de Dios. Sentarse a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted está haciendo en estos momentos? Está sentado en casa, sentado en su habitación, escuchando la palabra de Dios. Escuche. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén y amén.
La fe viene por el oír, mi hermano. Yo quisiera invitarle para que ahí donde usted está, a través de esta palabra, si esta palabra ha sido de bendición para usted, que usted pueda entender la Biblia, y la Biblia es mi norma de fe. Oh, no, si no lo dice la Biblia, no importa quién lo diga. Si no está ahí, no camino. Yo quiero orar por usted, mi amigo que me está escuchando. Usted, mi hermano que está ahí en su casa, quisiera orar en este momento por usted. Quisiera pedir a Dios que le bendiga de una manera muy especial, que abra los cielos y que derrame de su gracia sobre usted. Si estás enfermo, inclina tu rostro, coloca la mano en el lugar afectado y permítame hacer esta oración por usted. Padre y Dios que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos has regalado, estar en tu casa. Pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que derrames de tu gracia, que derrames de tu amor, que derrames de tu bondad y de tu infinita misericordia. Señor, yo me levanto contra toda enfermedad, contra toda dolencia, Señor. Ahora, Dios mío, las personas están colocando su mano en el lugar afectado. Yo declaro sanidad en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por tus llagas fuimos nosotros curados. Así que ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Dios mío, Señor, sanidad, declaramos libertad, declaramos victoria, declaramos que los mejores días de tu pueblo, Señor, y de tus hijos y de cada persona que me está escuchando están por delante. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno poder tener este tiempo. A todos los que hacen parte de esta gran familia, quiero mandarles un abrazo. Quiero decirles que seguimos orando, que seguimos trabajando, que usted puede comunicarse con nosotros a través del teléfono que aparece en pantalla. Y quiero pedir al Señor que Dios le bendiga de una manera especial, y usted puede ahí en este momento, que en este tiempo, a todos los que veo que están conectados en Facebook, a usted que los veo allí conectados en Facebook, a todos ustedes, Dios les bendiga. Hermano, escríbame allí en Facebook si tiene alguna petición, y en este momento les vamos a responder esas peticiones. Veo a muchos de los hermanos allí que están conectados, algunos se han salido, pero sabemos que también la internet no es muy buena, pero a todos ustedes pueda escribirnos a través del Face y díganos: pastor, que quiero que ore por esto, por aquello, y con mucho gusto estaremos orando por usted. Les mando un abrazo, no se les olvide que los quiero mucho. Un abrazo y bendiciones. Qué buena esta palabra. Sé que fue de bendición para ti, como la fue de bendición para nosotros. Ahora yo quiero invitarte a que hagamos esta oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque sé que tu palabra no vino vacía. Padre, la atesoro, la quiero cuidar, Señor, y que tú seas, Dios mío, transformando mi vida, y toda enfermedad la echamos fuera. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Quiero que, así como hemos recibido esta palabra, la compartamos a otro. De pronto otro puede estar necesitando de una palabra de bendición. Bendice a otro. Que Centro Familiar te manda un abrazo. Bendiciones.